Buenas, otra vez. En la anterior pizarra hemos visto qué era una indeterminación. Es más, hemos visto el ejemplo de la indeterminación 0 partido de 0, por lo cual queremos decir un número muy pequeño entre un número muy pequeño. Hemos visto que según cómo fueran esos números muy pequeños entre sí, su cociente podía dar 2, 3 o 4, 22, ¿vale? Y por eso se llama indeterminación. Y en esta lección vamos a ver que hay más indeterminaciones, ¿vale? Y también vamos a ver que hay otras expresiones que no están indeterminadas, o sea, que tienen un valor que debemos de conocer. Por lo tanto, bueno, esta lección, bueno, como todas, pensamos, si supiéramos que se podía hacer mejor, lo haríamos, pero esta lección es, vamos, absolutamente fundamental. Saber cuáles son las indeterminaciones con las que tenemos que saber trabajar y cuáles no lo son, ¿vale? Pues venga, a por ello, sin más dilazione. Aquí ya veis, indeterminaciones. Dice, así como la función 4x menos 8 toma el valor de i0 para x2, y podemos decir que el límite cuando x tiende a 2, ya veis, pues de 4x menos 8, pues eso no tiene ningún misterio, pues es 0 y ya está, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Hay otras expresiones, como hemos visto, como el cociente de dos números muy pequeños, que hemos visto en la lección anterior, que dan distintos valores según sea la expresión, o sea, según la expresión de la que se trate. Y las llamamos indeterminaciones. Pero es que además de la indeterminación que ya hemos definido 0 entre 0, por ser un número muy pequeño entre un número muy pequeño, insistimos, no es el número 0 entre el número 0, con eso queremos decir un número muy pequeño entre un número muy pequeño, hay más. Mirad. Tenemos aquí esta función, 12x cuadrado más 3 entre 4x cuadrado más 6. Y nos preguntamos si esa función se acercará a algún valor fijo a medida que la variable se hace muy, muy grande con valor positivo o muy, muy grande con valor negativo, ¿vale? Vamos a ver. Supongamos que la variable se hace muy grande. Diremos que tiende a más infinito. Entonces el numerador se hace muy grande, claro, infinito, ya veis. Esto va a tender a infinito. Lo de arriba, ¿va? Y lo de abajo también. Entonces, ¿cuál será su cociente? Ah, pues no sabemos. Pasa exactamente lo mismo. Es un número muy grande entre un número muy grande. Entonces, pues en cada caso valdrá una cosa u otra. Por ejemplo, en este caso, mirad, si queréis, para que os hagáis una idea, aunque no lo pone aquí, que sepamos que un número muy grande entre otro número muy grande va a ser una indeterminación, ¿vale? ¿Veis que la llamamos aquí infinito entre infinito? ¿Vale? Dice, supongamos, entonces el numerador se hace muy grande, vamos a ver, y el denominador también. ¿Cuál es entonces su cociente? ¿Se acerca a algún valor determinado? Vale, pues más adelante en la lección de resolución de límites veremos cómo se resuelve esta indeterminación, pero por ahora saber que efectivamente, de la misma manera que un número muy pequeño, entre un número muy pequeño, es una indeterminación porque depende de cómo sean entre sí y por eso la llamamos del tipo 0 partido de 0, lo mismo ocurre cuando el numerador tiende a ser un número muy grande y el denominador también, porque el cociente dependerá de cómo son esos números muy grandes entre sí. A esa indeterminación la llamamos infinito entre infinito. ¿Ah? Pero cómo se resuelve lo haremos en la siguiente lección. Ahora estamos hablando de las posibles indeterminaciones. ¿Vale? Dice, más adelante en la lección de resolución de límites veremos cómo se resuelven esta y las demás. Pero por ahora solo nos interesa saber qué es otra indeterminación. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la idea? Para nuestro nivel y por las mismas razones hay dos más. ¿Vale? Bueno, en todo caso sí, pues ya que mirad, si cogemos la calculadora, mirad, podemos coger y decir, vamos a ver, ¿cómo era la función? Era 2x cuadrado más 3 entre 4x cuadrado más 6. Vale, pues cogemos la calculadora, cogemos una x muy grande y decimos 2 por, y ahora cogemos paréntesis. Perdón, cogemos una x muy grande, pues voy a coger 1, por ejemplo, exponencial, pues oye, a la 10. No es que sea grandísima, grandísima, pero bueno, es bastante grande. Al cuadrado, ya sabéis que era 2x al cuadrado, ¿vale? ¿Ya veis? Aquí lo teníamos. 2x más 3, ahora le sumo 3, ¿vale? Y espera a ver, qué me la mar, no me deja. Bueno, ¿y qué me va a decir? Que esto, ¿qué va a ser? Pues es, nada, 2 exponencial a la 20, 2 por 10 a la 20. ¿Qué ha hecho? El 3 me lo ha despreciado. Evidentemente, y abajo, si cogemos y hacemos lo mismo con el de abajo,
¿Qué va a pasar? Que 4x² más 6 va a ser 4x². Por lo tanto, al final, como acabáis de ver y vamos a hablar en cuando se resuelvan, cuando tengamos un número muy grande, más otro número, como en este caso 3 o 6, el 3 y el 6 los podremos quitar. Y entonces, cuando la x se acerque a infinito, esta expresión va a ser del tipo 2x² entre 4x², que va a ser 2/4, ¿vale? O sea, 1/2. Pero bueno, ya me he adelantado, eso lo vamos a ver en la siguiente. Pero está bien que hayáis visto que efectivamente cuando la x se hace muy grande, un polinomio, me voy a quedar con la x de mayor grado, que es, joder, la que manda, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente pizarra, porque ahora, como estábamos diciendo aquí, lo único que nos interesa es que sepáis que esa es otra indeterminación y que ya la vamos a llamar infinito entre infinito, como veis. Bueno, pues exactamente igual y por las mismas razones tenemos estas otras dos. Cuando un número se acerca a 1 y el exponente se acerca a infinito, esto pues puede dar a veces 2 y otras veces 22, correctamente determinación. Volvemos a repetir que cuando aquí decimos 1, queremos decir que tiende a 1 y cuando evidentemente decimos infinito, queremos decir que tiende a infinito, porque el infinito ya sabemos que no existe como tal. Bueno, y la última indeterminación que tenemos que saber hacer en primero de bachiller es la que nos han puesto aquí de un número muy grande entre un número muy grande. O sea, perdón, menos un número muy grande. Un número muy grande menos un número muy grande, pues evidentemente depende de cómo sean esos números muy grandes entre sí. ¿De acuerdo? Vale. Y por supuesto, hay otras expresiones que no están indeterminadas, como pues, en la que hemos dicho al principio. Cuando la x tiende a 2, esto tiende a 0 y se acabó. Si me sale un número, bravo. Vamos a ver, como esta, pero que son más complicadas, como en el ejemplo siguiente. Mirad, vamos a ver, esta función, mirad, el denominador se anula para x1, por lo tanto la función no existe para x1 y su dominio son los reales menos el 1. Pero ¿qué pasa si nos acercamos a 1? En los casos anteriores, en la lección anterior, tanto el numerador como el denominador valían 0 para el valor al que tendía la x, pero en este caso el numerador se acerca a 1 y el denominador a 0. ¿Qué pasa en este caso si nos acercamos a 1? Mirad, hemos cogido aquí este valor de x y la y nos da, ya veis, menos casi 1.000.000, y ahora un poquito por debajo, y ahora hemos cogido este valor de x un poquito por encima de 1. Y la y nos da, pues espera, esto 10 millones, perdón. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que os dice aquí, parece que el cociente se va haciendo cada vez más grande en valor absoluto. Claro, claro, si dividimos el número 1 entre un número pequeñísimo, ¿va? Claro, si ya veis, estamos dándole valores a x que se acercan a 1. Entonces, lo de arriba se va a acercar a 1, pero lo de abajo se va a acercar a 0, va a ser un número muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Entonces, ese cociente va a ser muy grande, muy grande, muy grande. Entonces, dice, si además nos imaginamos la situación, vemos que el numerador va a tender a 1, mientras que el denominador va a tender a 0. El denominador va a ser un número muy pequeño, a veces positivo, si x se acerca a 1, pero siendo mayor, o a veces negativo, si x se acerca a 1, pero siendo más pequeño. Pero siempre el cociente de un número cualquiera fijo entre un número muy, muy pequeño va a ser un número muy, muy grande. O bien positivo o bien negativo. Diremos entonces que el cociente de un número entre 0, un número muy pequeño, es más o menos infinito, pero no está indeterminado. No es una indeterminación. ¿Estamos? Entonces, expresiones como esta, no indeterminadas, pero que nos pueden dar lugar a dudas, son estas. Hombre, esto lo pongo aquí, dar lugar a dudas, porque en otros libros nos ponen que infinito más infinito es infinito. Pues hombre, yo creemos que no somos gilipollas, joder. ¿Vale? Entonces, por eso no he puesto esta. He puesto las que podemos pensar que nos pueden dar lugar a dudas. Por ejemplo, si A es un número, algo entre infinito, o sea, un número entre algo muy grande da 0, ¿de acuerdo? Después, un número muy grande entre un número, el que sea, 2 entre 3 o entre 4, la A es una constante, lo habremos dicho por ahí. Determinaciones, en estas se pone 0, lo mismo ocurre cuando el grito, esperad, pues lo teníamos que haber dicho, A es una constante. El que sea, el número 2, el número 3, el que sea. Entonces, ya veis, un número entre un número muy grande, 0, no está indeterminado. Después, un número muy grande entre un número fijo, el que sea,
Y claro, infinito. O sea, infinito entre un número infinito. Después, un número muy pequeño que tiende a cero. Entre un número, el que sea, cero. Y justamente esta que acabamos de ver ahí arriba, un número cualquiera, el que sea, entre algo que tiende a cero, es, como acabamos de ver en el ejemplo, o más o menos infinito. Se hace muy grande, pero a veces puede ser o más infinito, a veces menos infinito. Por eso, aquí ponemos que hay que hacer los laterales. Lo vamos a ver en la siguiente lección con los ejemplos, ¿vale? De acuerdo. Después, a a la infinito. Es infinito si a es mayor que 1. O sea, que no está indeterminado. Después, a a la infinito es 0 si a está entre 0 y 1. O sea, esto, por ejemplo, pues eso, límite, cuando x tiende a infinito, de 2 a la x, pues claro, esto va a ser 2 al infinito. Joder, si el 2 lo multiplicamos por sí mismo un número infinito de veces, pues esto me va a dar infinito. ¿De acuerdo? Vale. Y después, este de aquí, pues por ejemplo, límite, esto es límite cuando x tiende a infinito de 1/2 a la x. Pues fijaos, esto sería 1/2 por 1/2 por 1/2 infinitamente. O sea, un número de ese es muy grande, claro. Entonces, ¿qué me va a quedar? Joder, pues me va a quedar límite cuando x tiende a infinito, arriba me va a quedar 1 y abajo 2 a la x. Claro que también lo podíamos puesto al principio. 1 a la x es 1, porque es el número 1, entre 2 a la x. ¿Y esto qué me queda? Pues nada, un número, el 1 entre un número muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, pues da 0. ¿Vale? Que es lo que hemos puesto aquí también, ya veis. ¿Vale? El número cualquiera entre un número muy grande, muy grande, muy grande da 0. ¿Vale? Y también podéis ver que 1/2 al cuadrado da 1/4, al cubo da 1/8, a la cuarta 1/16. Efectivamente, si multiplicamos 1/2 infinitamente por sí mismo, da 0, ¿de acuerdo? Y la última cosa que no está indeterminada es un número muy pequeño, si lo multiplicamos por sí mismo muchas veces, pues me va a dar un número pues muchísimo más pequeño, ¿de acuerdo? Vale, entonces estas son las determinaciones, que no debéis de confundir. O sea, estas, cuando me salga algo parecido, joder, genial, sabemos lo que vale, excepto en esta, que hay que hacer los laterales, porque me puede dar más o menos infinito. Que en todas las demás, ya veis, a la infinito es infinito si la a es mayor que 1. A la infinito es 0, ¿va? Si la a es menor que 1. Y 0 a la infinito, un número muy pequeño elevado a un número muy grande, da 0. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver que esto no tiene mucho sentido. Eso es. Vale. Aquí tenemos, eso es las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indeterminaciones, determinaciones que no podemos dudar y salvo, esto es vamos a poner, la ponemos en otros, simplemente porque lo tengáis en mente, ¿va? Que hay 7, 1, 2, 3, cuidado con la cuarta, ¿vale? 5, 6 y 7, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues aquí tenemos las 4. Esto es las 4 de indeterminaciones, ¿vale? Esto vamos, ¿vale? Que ya veremos en la próxima lección cómo se resuelve cada una de ellas. Aquí tenemos las 7 determinaciones, que eso significa que no me dan problemas, que vale lo que tenga que valer. Y nada, y aquí os está diciendo que en todas estas expresiones, cuando ponemos 0, queremos decir algo que tiende a 0, pero que no es 0, y lo mismo ocurre cuando ponemos infinito, que como es un número, queremos decir que es un número muy grande, ¿de acuerdo? Y ahora, en la lección siguiente, vamos a ver ya, sabiendo cuáles son las indeterminaciones y cuáles son las determinaciones, vamos a ver qué métodos tenemos para resolver cada una de las indeterminaciones que me puedan poner en los ejercicios que me van a poner, ¿de acuerdo? Bueno, pues esperando habernos explicado, pues vamos a por esa lección para cálculo de límites. ¿De acuerdo? Venga.